7:02 de la mañana. Vamos a un gran tema como es el energético para Venezuela, para la región. Es un gran valor estratégico. Si no, fíjense la reflexión mundial en este momento por todas las consecuencias de la situación bélica en Ucrania. Gilberto Morillo es mi primer invitado, experto petrolero, ex gerente financiero de PDVSA. Gilberto, qué gusto poder contar contigo. Muchas gracias por la invitación, honrado siempre de estar contigo y tu gran audiencia. Y ahora en el estudio, pues, después de 2 años, pues... Es emocionante, ¿verdad? Este reencuentro. Sí, realmente no es lo mismo este contacto directo. Así es. Gilberto, el diésel, todo tiene un antecedente. Me llamó la atención que ayer Celso Fantinel, presidente de FedeAgro, decía, el problema nuestro, nuestra queja no es el costo, es que no se consigue el diésel. Lo cierto es que el diésel, luego de ser prácticamente regalado, pasa a equipararse en costo con la gasolina. En justicia, desde un punto de vista técnico, ¿cómo contextualizas tú ese escenario? Sí, bueno, yo creo que realmente es sano que las cosas se vendan al precio que le corresponde, a un precio que el productor pueda producirlas, ¿verdad? Porque el diésel hay que producirlo en las refinerías y tiene un costo. Entonces, en vez de darlo a un precio por debajo de lo que cuesta o regalarlo, es mejor venderlo al precio de mercado y así se estimula la producción y no viene el tema de la escasez. Lo que dice el señor del agro es muy cierto. Ha habido escasez de diésel. Entonces, dicen que si te dicen que es regalado, pero no se consigue, entonces tienes que ir por allí, por los caminos verdes, que alguien te va a conseguir 50 litros, 100 litros, entonces te lo cobran. Mira, se ha escuchado $1, $2 el litro. Entonces, si tú tienes un suministro estable, si tú vas a ir a un sitio donde te lo suministran y tú estás seguro que lo vas a encontrar y vale 0.50, que es un precio bastante razonable desde el punto de vista de producción, pues entonces eso le da una gran estabilidad al mercado. Yo lo que él dice lo comparto 100% y he venido pensando en eso. Es preferible que haya a un precio razonable y que tú estés tranquilo que lo puedes conseguir. Ahora, desde una visión estratégica, ¿cuáles son las condiciones de la industria petrolera para mover sus piezas sobre el tablero, para decir, bueno, voy a ordenar que al menos 100 estaciones de servicio comiencen a vender diésel en tal precio y estas tantas otras con el costo subsidiado y tengo estas regiones y esto pasa en la frontera y esto en el norte y esto en el sur? ¿En qué condiciones está hoy en PDVSA? ¿Ha mostrado recuperación en alguna medida? Sí, bueno, realmente tuvimos, en lo que se refiere a refinación, digamos, hay producción, hay refinación, pero en lo que se refiere a la refinación, debido a los altos precios del petróleo que tuvimos en los años 14, 15, 16, las refinerías no fueron atendidas y se dio prioridad a la importación. Entonces prácticamente estábamos importando ya el 100% de las necesidades del país, lo cual es muy malo. Nuestro parque refinador de 1.3 millones de barriles estaba prácticamente abandonado. Cuando viene esta crisis de los precios que se desploman, ya no hay dinero para importar, no alcanza para importar las necesidades y vino esta gran escasez que la sufrimos muchísimo, todos los que vivimos acá en Venezuela, sufrimos mucho con eso. Entonces hubo un proceso de recuperación muy lento de las refinerías porque no se tenían recursos, el personal, las asesorías técnicas, había muchos problemas, pero ha habido una cierta recuperación y el parque refinador está trabajando como un 10%. Es 1.300.000 lo que debería estar en su máximo y puede estar ahora tal vez en 150.000 barriles diarios de producción de combustibles. Gilberto, tú fuiste gerente financiero de PDVSA. Antes de avanzar a otros temas, es interesante conocer tu opinión sobre la dinámica de nuestra actividad energética con la presencia en el juego de un actor como Chevron, por ejemplo, o como otros factores que desde el exterior están en nuestro territorio, bueno,
siendo parte del negocio petrolero. Fíjate que fue noticia cuando vino una misión enviada por Biden a conversar. Todos han dicho que esto también guarda una relación directa con lo que puede estar pasando en Ucrania y las consecuencias para el suministro de petróleos, de hidrocarburos a Estados Unidos. Pero, ¿qué puede ocurrir en el escenario petrolero o energético venezolano en medio de estas nuevas dinámicas? Bueno, es muy interesante que Venezuela recobra su papel de importancia en el mundo petrolero. Recordemos que es uno de los países con las mayores reservas del mundo, por cualquier medida que lo hagas. Algunos dicen que tiene 300 millardos, otros que son 200 millardos. Bueno, eso es mucho petróleo. En nuestra vecina Colombia tienen 5, 6, 7 millardos y estamos al lado. Y Trinidad está con un gran problema porque no tienen recursos, tienen una infraestructura para procesar gas y no tienen gas para extraer del subsuelo y están interesados que Venezuela lo haga. Entonces tenemos una provincia petrolera de primera categoría que estaba prácticamente olvidada del mundo. Y ahora que se presentó este tema de Rusia invadiendo Ucrania y las sanciones que se le han impuesto a Rusia por esa agresión, entonces se ve la importancia que tiene Venezuela, que está colocada en el hemisferio occidental, en una zona pacífica, cercano a los países occidentales. Venezuela cobra una nueva importancia. Entonces, ojalá podamos esa importancia revertirla a mayor producción, mayores ingresos para el país, y hay empresas que quieren venir, como bueno, hay unas que ya están como Chevron, Eni, Repsol. ¿Vendrán nuevas? ¿Vendrán otras? Hay empresas que quieren venir, uno, digamos, como está en el mundo petrolero, oye que hay empresas que quieren venir, que hay interés, pero tiene que haber confianza, una confianza de que van a venir los inversionistas y que no va a haber expropiaciones, no va a haber cambio de reglas, no va a haber impuestos altísimos que se coloquen a posteriori. Entonces, ojalá se pueda hacer. Tenemos los recursos y tenemos que hacerlo rápido porque, digamos, hay otras energías que se están desarrollando. Fíjate, tú dices, tenemos los recursos, las capacidades, tenemos que hacerlo rápido. Tú eres un hombre sobrio. Desde mi punto de vista, tú eres un hombre que expone las ideas con mucha responsabilidad, poniendo a Venezuela por delante. Yo nunca he sentido que tú inclinas tus comentarios hacia una parte de la contención política o de la contienda política. Pero hay gente en el país que dice, mientras Maduro esté en el poder, estamos condenados a lo más profundo del abismo. Tiene que salir el chavismo del poder para pensar en los cambios positivos para Venezuela. ¿Qué piensas tú al respecto? Porque tú estás diciendo, esto es, pero desde ayer que hay que actuar. Mira, sinceramente, con esta administración que tenemos ahora, es difícil que haya un desarrollo en Venezuela porque no hay la confianza. Porque recordemos que en estos años, más de 2 décadas que han pasado, ha habido expropiaciones, ha habido toma de infraestructura por parte del gobierno, entonces no hay la confianza, ¿no? Yo trabajé en PDVSA hasta el 2003, donde desafortunadamente fuimos despedidos más de 20.000 profesionales. Y era todo el ambiente internacional donde uno trabajaba, había una gran confianza en PDVSA, que cumplía sus compromisos, que el gobierno no se involucraba en ese negocio porque era una cuestión técnica, comercial. Entonces, sí es cierto que es muy difícil que si no hay confianza, vengan los inversionistas que quieren venir. ¿Y tú ves imposible la construcción de esa confianza con el chavismo en el poder? Lo veo difícil porque han pasado 20 años como te digo, de expropiaciones, cambios de leyes, impuestos exagerados. Entonces lo veo muy difícil. Y esas empresas que tú dices que desde el exterior quieren venir a invertir, entonces, ¿en qué piensan? Bueno, hay diversos grados. Hay algunos que dicen, bueno, sí, hay algunos, las sanciones también influyen, pues. Dicen, bueno, si quitan las sanciones, pasan unas leyes un poco más ligeras. Hay algunos que se atreven, otros que preferirían esperar
a que estuviera otra gente manejando la administración pública. Entonces hay diversos grados, pero digamos que hay obstáculos que los dan la historia de lo que se ha hecho hasta ahora. Y ojalá viniera otro grupo de oposición o de cualquier otro origen que genere más confianza, de que se van a respetar los acuerdos, que va a haber una seguridad jurídica. Eso sería un gran impulso para Venezuela, que sigue siendo un país Digamos que esa petrolero. es parte de la deuda de credibilidad y convocatoria que tienen los políticos con los venezolanos. Eso está pendiente. Fíjate tú todas las denuncias que hay con Citgo, con Monómero. O sea, es complicado el tema. Yo siempre que toco el tema con un chavista le digo, oye, ahora Rafael Ramírez es el culpable de todo. Resulta que Rafael Ramírez es el hombre con mayor continuidad, poder y cercanía de Hugo Rafael Chávez Frías. Probablemente, ¿no? Sí, sí. Entonces ahora Rafael Ramírez es el responsable de la situación que tiene la industria petrolera venezolana. Mira, al regreso, Gilberto Morillo, experto petrolero, exgerente financiero de PDVSA, me gustaría que fuéramos al análisis de la situación actual de la empresa, porque leo que supuestamente ingresos de PDVSA aumentaron 66% en primer cuatrimestre del 2022, alcanzó 4.786 millones de dólares entre enero y abril. Esto es algo público, es auditado, es conocido, es confiable. Quiero que hablemos sobre ese tema al regreso. Sigan allí, amigos. 7:17 minutos, hora de Venezuela. Conversamos con Gilberto Morillo, experto petrolero, fue gerente financiero de PDVSA. Gilberto, ingresos de PDVSA aumentaron 66% en primer cuatrimestre de 2022. Alcanzó 4.786 millones de dólares entre enero y abril. Para ti, ¿es confiable esta afirmación y cómo la interpretarías? ¿En qué contexto hay que ubicarla? Sí, bueno, es lógico que hayan aumentado las ventas y los ingresos de PDVSA porque el precio del petróleo ha venido subiendo desde que tocó en 2020 por el tema de la pandemia, que bajó la demanda muchísimo porque nadie se movía y el consumo de petróleo en el mundo pasó de 100 millones de barriles diarios, pasó prácticamente a 90 millones de barriles y los precios se desplomaron. La producción de Venezuela estaba también en plena caída, o sea que fue una tormenta perfecta que nos afectaron todas las cosas malas y los ingresos estaban bajísimos. Entonces el precio se ha ido recuperando. Fíjate que en el año pasado el precio cerró en $71 el West Texas en diciembre. Ahorita lo tenemos en 115, 116, estaba ayer. Entonces ha habido un gran aumento de precios. La producción se ha recuperado muy poco a poco en Venezuela porque no hace falta el talento y los recursos y que haya honestidad en todos los manejos con los contratistas. Entonces ha habido un aumento muy lento, como digo. La OPEP dijo que Venezuela está produciendo 700.000 barriles en el mes pasado. Y entonces con este aumento de los precios, que casi se han casi duplicado desde diciembre, y el aumento paulatino de la producción, pues eso se ha traducido en un aumento de los ingresos. Y bueno, se ha visto un poco que el gobierno tiene más ingresos porque logró controlar la tasa de cambio inyectando divisas, se ve que tiene los recursos, entonces suena creíble ese fenómeno y ojalá, bueno, pudiéramos producir muchísimo más, pues 700.000 es la cuarta parte de lo que producíamos antes. ¿Hasta dónde puede llegar esta progresividad, esta recuperación? Sí, orgánicamente... ¿Tiene un techo visible? No, yo creo que eso puede seguir subiendo, pero muy lentamente porque es de una forma orgánica con los ingresos que tiene, con el poquito que le queda por acá después de todos los gastos que tiene el gobierno, pues reinvierten un poco en la industria petrolera. Nosotros realmente lo que necesitamos es unas grandes inversiones para hacer un aumento sustancial, pero esas inversiones no las tiene el gobierno, entonces necesitamos que vengan grandes capitales y así sí tendríamos un camino a la recuperación de los 3 millones que produjimos alguna vez
cuando estábamos allá en PDVSA hasta el año 2003, 2004, y tener entonces un verdadero desborde hacia toda la economía, de todos esos recursos, de todos esos contratos de trabajo que se generarían. Pero mientras tanto, con la situación que tenemos ahora, puede haber un crecimiento, pero muy paulatino y muy modesto. Amigos, estamos escuchando a Gilberto Morillo, experto petrolero, exgerente financiero de PDVSA. Quiero que de nuevo nos lleves a tu análisis de entorno general que incluye la situación política. Porque tú decías, difícilmente, mientras esté este gobierno por un tema de confianza, haya una decisión masiva de inversionistas extranjeros que quieran venir a Venezuela. Yo recuerdo que Leonardo Buniac, en alguna entrevista, conocido analista económico de economía, él decía, mira, a mí me llamó la atención, fue una declaración pública, él decía, mira, con todo lo que está pasando en Ucrania, si Nicolás Maduro actúa pragmáticamente en favor del interés de todos los venezolanos, está ante una gran oportunidad histórica de recuperación económica. ¿Tú estás de acuerdo con Buniac? Pese a todo lo que has dicho sobre los déficits de confianza que padece Venezuela. Bueno, estoy de acuerdo en que tenemos una gran oportunidad porque hay un nuevo interés, como lo mencioné antes, en Venezuela, porque tenemos las grandes reservas de un producto que es clave para el mundo, que es la energía. Y hay una restricción de uno de los grandes productores, que es Rusia. De los 3 productores del mundo que sobrepasan los 10 millones de barriles, que son Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia, Rusia ahora está en entredicho, porque por ese tema de su agresión a Ucrania, pues tiene sanciones, está bajando la producción y entonces Venezuela cobra gran importancia. Estoy de acuerdo con él, estamos en una gran oportunidad. El problema, siempre lo digo, es restaurar la confianza para que vengan profesionales. Yo estoy en un ambiente de gente que trabajamos en PDVSA, y otros técnicos alrededor de PDVSA que están dispuestos a venir a ayudar si hay un sistema de respeto, de remuneración adecuada, pero es que es muy difícil que con meritocracia, esta ¿no? Exactamente, la meritocracia, y que llevó a PDVSA a más de 3 millones de barriles hacia principios de los años 2000. Pero es muy difícil que con esta administración se logre porque ya no hay la confianza. Ellos mismos podrían pensar en cambiar de personas y generar un nuevo nivel de confianza para poder atraer estos grandes capitales que son los necesarios. Si no, vamos a estar así subiendo 10.000 barriles mensuales, 700.000, 710.000, 720.000 y no llegar a 3 millones, que era lo que producíamos antes, y aún más allá, pues con todos los recursos que hay se puede llegar mucho más lejos y eso además, sería Gilberto, beneficio para todos. Lo digo desde el desconocimiento, ¿no? Desde la distancia, pero uno puede suponer que si nuestra industria petrolera venezolana está tan necesitada de reconstrucción, ahí hay una excelente oportunidad para la inversión nacional y extranjera. Sí. Donde hay necesidad, hay oportunidad. Sin duda. Sería un ganar-ganar para todos. Claro, y ahí uno habla con contratistas nacionales que han trabajado para la industria petrolera y tienen un cierto nivel de actividad, pero o sea, siempre hay una desconfianza de que tú vas a hacer un trabajo y se te lo van a pagar. Entonces, claro. no, me lo tienes que pagar por adelantado o por lo menos una parte. Entonces eso tranca mucho las operaciones. Sí, qué importante lo que estás diciendo porque aplica para todo el país. Tenemos que construir confianza. Gilberto, un gran abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor venir acá. Gracias, y un gusto volver a tenerte. Como se dice ahora, de presencialidad. Una palabra que yo no conjugaba. Yo decía presencia. Nuevos verbos. Así es. Gilberto Morillo, experto petrolero, fue gerente financiero de PDVSA. Amigos, sigan allí.